muchas gracias a Caleidos por la amable invitación a participar en este interesante proyecto en el que llevamos inmersos. Yo diría que empezamos antes de enero a incubarlo y bueno, ya se desarrolló a partir de enero. Efectivamente, aquí el planteamiento que nos hicimos era un planteamiento claro de cómo fortalecer las instituciones locales desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Surgió de imprevisto, entre comillas, la crisis COVID-19, trastocó prácticamente todas las agendas políticas y las agendas de gestión de las entidades locales, de los gobiernos locales, y hubo que reconducir el proceso y adaptarlo, y todavía estamos en fase de adaptación. Como todos ustedes van a tener acceso al documento que se elaboró, por tanto voy a ser muy sintético en la presentación, porque me han pedido que lo sea en todo caso. Y bueno, pues explicaré 12 grandes líneas y al hilo de estas líneas haré alguna incursión, aunque sea pequeña, sobre los proyectos o sobre algún proyecto que se puede poner en marcha en este contexto tan complejo que estamos viviendo. Las 12 líneas, digamos, que sintetizan este documento de Agenda 2030 y instituciones sólidas o fortalecimiento institucional vinculado con una crisis tan monumental como la que tenemos, que es la crisis COVID-19, serían más o menos a grandes rasgos lo siguiente. Los grandes desafíos de la agenda, en primer lugar, siguen enteramente vigentes. Es decir, y yo diría que más que vigentes, más necesarios que nunca. Eliminar la pobreza, que va a ser creciente, después de la crisis ya está creciendo, sin duda, pero crecerá más, probablemente. Reducir la desigualdad, que también se está ampliando en este contexto de crisis COVID, y proteger el planeta. Proteger el planeta que hasta ahora ha sido, digamos, una línea que no se le ha prestado suficiente atención porque, evidentemente, la crisis COVID focalizó la atención inmediata sobre otros aspectos más económicos, más sociales y también sanitarios o humanitarios, de modo principal. Por tanto, la agenda sigue teniendo ese valor importantísimo que tiene de mirada estratégica para los gobiernos locales. Y esto es importante tenerlo siempre en cuenta. En segundo lugar, hay que tener también en cuenta que la irrupción de la crisis COVID-19 ha supuesto un cambio, yo diría que radical, en el escenario. Es decir, han pasado a primera línea aspectos muy importantes de la política, como son las necesidades contingentes. Pero nos encontramos en una crisis cuadrangular, ya no triangular, como inicialmente preveíamos. Una crisis sanitaria y humanitaria que continúa, una crisis económica y social que es durísima y una crisis también político-institucional que empieza a ser muy grave. Empieza a ser muy grave desde muchos puntos de vista. En tercer lugar, hay que tener conciencia de que la crisis en la que estamos inmersos va a ser una crisis muy larga. Las perspectivas económicas son muy sombrías y no creo que se puedan edulcorar. Y en esta crisis, el papel de los ayuntamientos en el futuro va a ser enormemente importante, en el presente y en el futuro, en cuanto a entidades locales que deben dar respuesta a situaciones críticas en tanto en cuanto son gobiernos de proximidad. Se abren y están abiertas muchísimas incógnitas en el escenario. Y bueno, pues los mecanismos de financiación local todavía no están claros, los fondos europeos van a llegar, esperemos, no se sabe muy bien cómo se van a gestionar, nos han dado unas líneas fundamentales, pero todo esto se irá desvelando en las próximas semanas y los próximos meses. Es decir, de entrada, los gobiernos locales están siendo bastante ninguneados desde el punto de vista del plan de recuperación, en el modelo de gobernanza de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, aparecen muy diluidos, pero en cualquier caso su papel, insistimos, es trascendental. En cuarto lugar, estamos ya inmersos en la segunda ola de la pandemia, probablemente vendrá una tercera ola después de Navidades, hay que ser plenamente conscientes de ello, y aquí una vez más lo urgente se termina devorando a lo importante y sobre todo a lo estratégico. Y yo creo que es mala elección esta. Hay que tener siempre en cuenta una mirada estratégica y la Agenda 2030 nos produce o nos facilita esa mirada estratégica y también hay que llevar a cabo, como diré de inmediato, reformas institucionales que nos ayuden a salir mejor, en mejores condiciones y afrontar la crisis con la fortaleza que sea necesaria a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, partiendo también de la propia filosofía de los fondos de Next Generation y también del plan de recuperación, hay que
tener en cuenta que los ayuntamientos deben impulsar y profundizar modelos de gobernanza pública que sirvan como herramientas de fortalecimiento de las capacidades internas y de la mayor legitimidad externa que van a necesitar, sin duda, en esta difícil coyuntura. En quinto lugar, es importante tener en cuenta que los ayuntamientos, si se quieren enfrentar con buenas herramientas a toda esta crisis y también a la propia Agenda 2030, deben ser conscientes de que hay unos objetivos de desarrollo sostenible transversales que ya se han expuesto anteriormente, van a tener una importancia crucial. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que prácticamente es un objetivo de ciudad, como se ha dicho, y que apuesta por la resiliencia institucional de las ciudades y en línea con las políticas de cohesión y de igualdad, que son aspectos muy importantes en este escenario en el que vamos a movernos en los próximos años. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es clave, el de instituciones sólidas, es determinante, es la argamasa que debe servir, como bien decía el moderador, de acelerador y no de freno de las políticas de la Agenda 2030 y de las políticas de recuperación. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que la expresión más gráfica es Caleidos, donde, bueno, pues hay efectivamente que aunar sinergias desde el punto de vista político-institucional, crear redes y también, pues, introducir la colaboración público-privada en todo este tipo de ámbitos que va a ser muy necesario para la gestión de estos fondos o de estas ayudas que van a venir de la Unión Europea. Creo que es muy importante, como también se ha dicho, planes de recuperación, pero no planes de recuperación en la etapa COVID, sino planes de recuperación y resiliencia en la etapa post-COVID. Y esto lo deberían construir los gobiernos locales también en clave de gobernanza pública. En sexto lugar, hay que tener también la mirada puesta en que los objetivos de desarrollo sostenible, así como están formulados, pueden ser aceleradores, pero como también se ha dicho, y yo creo que de forma correcta, pueden ser frenos si no se ponen en marcha. Y también de la recuperación. La recuperación depende mucho y va a depender en gran medida de que estos sistemas de gobierno local sean sistemas de gobierno local eficientes y que se incardinen en estas políticas de gobernanza pública. Porque la Comisión Europea, en séptimo lugar, ya puso de relieve en 2016 que para que la Agenda 2030 tuviese éxito era importantísimo un modelo o un sistema de gobernanza pública. No se le hizo caso, inicialmente no se le ha hecho caso después, pero ahora todavía es mucho más importante desde un punto de vista de la coyuntura de la crisis COVID, donde la colaboración interinstitucional, intergubernamental es clave, donde el fortalecimiento de las propias instituciones es el prius para que ello funcione y donde la colaboración público-privada va a ser una de las herramientas que puede facilitar la multiplicación o el efecto multiplicador de los fondos europeos, porque si no se pueden ir, digamos, o se pueden perder de forma absolutamente gratuita en estos momentos. En octavo lugar, por tanto, hay que impulsar claramente un modelo de gobernanza municipal. Esta es la apuesta por la cual Caleidos, de la red Caleidos, ha ido o ha venido trabajando durante estos meses y aquí pues hay que articular medidas de transformación. Yo creo que la palabra clave en estos momentos no es modernización, es transformación, tampoco es resiliencia, aunque la resiliencia incluye también la transformación, como al final diré. En noveno lugar, yo creo que es importante también subrayar, como así se hace en el documento de Caleidos, que el modelo de gobernanza, en definitiva, es un modelo que se adapta muy bien a la filosofía que la propia red o la Fundación Caleidos viene desarrollando desde hace mucho tiempo, con un aprendizaje compartido, con un aprendizaje de intercambio, de sinergias, donde se profundiza en algunas experiencias y donde se trasladan o se trasvasan aquellas experiencias que puedan tener acomodo en otras realidades locales. Desde este punto de vista, las líneas de trabajo claramente van encaminadas a una serie de ámbitos. Yo lo resumiría principalmente en cinco. La integridad, que en estos momentos es clave. En gestión de fondos europeos se van a flexibilizar mucho las medidas de gestión, o bastante. El Real Decreto Ley, que ya se ha filtrado algún borrador, pues va en esta línea, pero aquí hay que fortalecer los mecanismos de integridad. Es decir, la integridad en la contratación pública, la integridad en las subvenciones, el sistema de alertas, es decir, la transposición de la directiva
2019-1937 del Estatuto del Denunciante. En temas de transparencia hay que fortalecerlos también. La integridad, como bien se ha dicho en la encuesta, va a ser clave. La transparencia también, la participación ciudadana, qué duda cabe, que también puede ser importante para definir todos estos proyectos y también el futuro de las organizaciones locales en un contexto tan duro como el que viene. Y luego todas las cuestiones que tienen que ver, que son importantísimas, con la gobernanza interna. La gobernanza interna es un buen alineamiento política-gestión. La gobernanza interna es un buen sistema de estructuras que sean flexibles y adaptables a las necesidades que tiene la administración local en cada momento concreto. La gobernanza interna es también una buena política de gestión de recursos humanos eficiente y que acabe con este modelo que ya es caduco, que es obsoleto y que dé pasos decididos hacia unas prácticas innovadoras también en este campo. Por tanto, en fin, hay que transformar, Y los ingredientes de éxito serían principalmente dos, o las palancas, como se utiliza ahora, es una expresión que no me gusta en exceso, tampoco la de tractor, pero bueno, se utiliza muchísimo todo lo que son, digamos, elementos tractores y elementos palanca, pero bien, hay dos ingredientes donde efectivamente el éxito de la gestión o la buena gestión política o la buena gestión local puede tener recorrido. El primero es un liderazgo político inexcusable e inevitable. O los alcaldes y alcaldesas se ponen, digamos, a liderar estos proyectos, o francamente va a ser muy difícil que esto se pueda llevar a cabo ningún tipo de innovación institucional. Se necesita mucho liderazgo político, pero también se necesita, como contrapartida, una mucha y mejor capacidad de gestión. Es decir, es la hora de la política, pero también es la hora de la gestión. Y si no tenemos capacidades efectivas de hacer realmente bien las cosas, el fracaso y el fiasco puede ser monumental. Y los fondos europeos, que van a llegar en unas cantidades razonables, y también los préstamos, se pueden perder por completo y no se perderá o no se solucionarán los problemas de la próxima generación, como dice en concreto la Unión Europea, sino en nuestro caso de las futuras. Por tanto, ahora más que nunca se requiere impulso político. Ahora más que nunca se requiere impulso de gestión. Ahora más que nunca se requiere alineamiento política-gestión. Y ahora más que nunca se requiere una política de transformación. Por tanto, estas son las líneas claves. También la resiliencia. La resiliencia es importante. Hay un reciente documento de Orcrestra, que es el Instituto Vasco de la Competitividad, donde, bueno, un documento interesantísimo sobre la resiliencia, antes, durante y después de la pandemia, nos dice claramente un concepto, lo que tienen que hacer en concreto las entidades públicas y privadas ante un contexto tan adverso y tan complejo como el que vivimos. La agilidad para resistir y adaptarse aquí y ahora tiene distintas dimensiones, nos dicen, desde la capacidad de reaccionar rápido a la capacidad de reaccionar con precisión. Estamos reaccionando rápido, la duda que cabe es si estamos reaccionando con precisión. Hay que tener también mirada estratégica, hay que articular en una hoja de ruta todo este tipo de líneas de trabajo y no dejarse mover solo por la contingencia y por los impulsos inmediatos. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Rafa, por el esfuerzo de síntesis de este casi 8 o 9 meses de trabajo, con las circunstancias que hemos ido comentando, de acondicionar puntualmente, precisamente, casi al minuto, el documento que hemos ido generando a las circunstancias que estaban produciendo. Una última cuestión que está apareciendo y que creo que preocupa a los ayuntamientos en general, a Caleidos en particular, que quiero que nos des tu opinión, ¿no? Y es en relación, efectivamente, con estos fondos que están apareciendo, los fondos Next Generation Europe, fondos que efectivamente parecen claves para la reactivación de nuestro sistema social y económico. Estos fondos, efectivamente, necesitan de una canalización, de una organización que estamos ahora mismo analizando y diagnosticando dentro de nuestros ayuntamientos. Esto puede ser una complicación en el sentido en que, no sé, Rafa, ¿tú qué opinas? Si nuestras estructuras municipales, nuestra organización municipal, nuestra cultura organizativa va a poder absorber estos fondos que efectivamente pueden constituirse como un maná, pero también van a suponer una cantidad ingente de trabajo, de proceso y de diseño muy concreto. Un diseño y un proceso que es el que nos va a exigir la
la Unión Europea. Rafa, no sé cuál es tu opinión al respecto, porque al final estamos hablando de organización municipal para absorber estos fondos, pero realmente de lo que estamos hablando es de organización municipal y función pública, punto. Sí, bueno, estamos hablando de organización, estamos hablando de estructuras, como digo, normalmente procesos y personas. Esta es una de las claves. Yo creo que has tocado uno de los nervios, o han tocado las preguntas o las intervenciones, uno de los nervios del problema. Esta misma mañana he estado analizando a primera hora el borrador del Real Decreto Ley que se está preparando sobre revolución administrativa, que así se ha calificado desde instancias políticas. Bueno, aquí ya la propia AGES intenta poner la venda antes de la herida, intenta introducir algunos elementos de flexibilización. Yo creo que los ayuntamientos están en mejor condición que la AGE para hacer esto, en mejor condición, porque son más flexibles, en general más flexibles. Habrá de todo, pero yo conozco algunos ayuntamientos que tienen flexibilidad organizativa para hacer esto. Los proyectos de inversión primero hay que construirlos, primero hay que diseñarlos, que estamos en esa fase ahora. Primero hay que identificarlos. Y aquí va a haber competencia. Va a haber competencia pública y competencia privada, pero también competencia pública. Hay que ser muy conscientes. Y la red puede ser digamos, una buena plataforma para diseño de proyectos de inversión. Luego está el problema de si te adjudican el proyecto de inversión, efectivamente, que lo puedas materializar, que lo puedas hacer efectivo. Es decir, bueno, el Real Decreto Ley hace algunas concesiones de carácter de agilizar los procedimientos en materia de contratación, en materia de subvenciones, en materia, bueno, hacer algunas reformas, hay que estudiarlo a fondo, he hecho una primera lectura, y bueno, vamos a ver si esto son capaces las estructuras de gestión de absorberlo, de absorber este tipo de fondos. Yo creo que la cuestión está aquí, el reto está básicamente en tener estructuras flexibles, ser capaces de adaptar las estructuras. Hay ideas interesantes, se deslizan en el documento en materia de RPTs, hay ideas interesantes, y yo creo que es muy interesante toda la idea en materia de cómo reforzar los programas de inversión a través, que se va a tener que hacer sí o sí, a través de programas de interinidad. Creo que esto puede ser una vía de salida, es decir, pero luego hay que tener una capacidad de adaptación, como decía, no solo una capacidad contingente de resistencia, sino una capacidad de adaptación. Y esto, insisto, requiere inexcusablemente estructuras flexibles. Hay que trabajar por proyectos transversales y hay que cambiar un poco el modo de trabajar las organizaciones, también de las locales. Hay que redefinir los procesos, aquí ya vienen los límites de la legislación, y la gestión de personas, que es el punto nuclear donde las dificultades, donde el Real Decreto Ley a mí me insatisface más. Creo que no da respuesta y creo que no va a dar respuesta. Pero, insisto, creo que los gobiernos locales, si lo hacen bien, si diseñan bien todo esto, creo que están en mejor condición que la Administración General del Estado, que es un mamotreto, es un transatlántico, que tiene unas conductas ya muy difícilmente cambiables y tiene poca estructura de gestión, muy poca. No está acostumbrada la Administración General del Estado a gestionar, o está menos acostumbrada que lo están, por ejemplo, los niveles autonómicos. Pero el modelo que se va, que esto es muy importante, es un modelo hipercentralizado, digamos, de lo que va a ser la gestión y adjudicación de los fondos. Y luego sí, la gestión o la ejecución de estos fondos, una vez que te atribuyan o te asignen un proyecto de inversión, esta ya se va a situar en escala local, en escala autonómica o en escala básicamente empresarial, es decir, o en el ámbito que proceda. Pero esto todavía hay muchas incógnitas, todavía hay muchas incógnitas porque el Real Decreto Ley, yo he tenido acceso a un documento que es el borrador. Dicen que no se aprobará hasta diciembre. Está ya bastante maduro, es decir, ya prácticamente queda poco, pero ha habido tensiones a la hora de definirlo. Vamos a ver cómo también vamos a ver cómo se va a gestionar todo este proceso desde un punto de vista de procedimientos. ¿Dónde hay que presentar estos proyectos? ¿Ante quién? ¿Ante el ministerio? ¿Ante ante Moncloa? ¿Ante la comisión tal, la comisión X? ¿Qué requisitos deben cumplir? Yo lo que conozco es que ya se están lanzando algunos proyectos, ya se están madurando algunos proyectos, hay que tener esto en cuenta, y ya se están poniendo en circulación algunos proyectos, y esto va a ir muy rápido, y va a haber muy poco tiempo. A partir de que se publique el Real Decreto Ley en el Boletín Oficial del Estado, va a haber muy poco tiempo, y luego tendrán que definir procedimientos, tendrán que definir cómo se articula todo esto. Y bueno, y en definitiva, cuáles van a ir
digamos, o cuáles se van a presentar en el documento final que se remita, creo que es en abril, a Bruselas, para que los proyectos puedan ser financiados. Es un tema muy interesante y muy importante y yo diría que clave. Muy bien, Rafa, gracias. Una última cuestión muy concreta que nos hacen desde el panel de preguntas. ¿Va a ser necesaria una modificación de la ley de contratos del sector público? Se modifica la ley de contratos del sector público. No sé si no he podido estudiarla a fondo, se modifica en algunos aspectos, pero ojo, todas las modificaciones son modificaciones ad hoc. Al menos yo lo he interpretado así en una primera lectura. Ad hoc quiere decir para gestión de fondos. Se modifica la ley de subvenciones. Se modifica la ley de régimen jurídico, se modifica también, creo que algo, la ley de procedimiento, alguna cosa también en materia de procedimientos. Es decir, lo que pasa es que casi todos son modificaciones adaptadas a la AGE, para la AGE. Otras son para todas las administraciones públicas. Hay que diseccionar muy bien y claro, es que lo he recibido esta mañana a las 8:30. No me ha dado tiempo a analizarlo en detalle. Tiene 76 páginas. O sea que esto requiere analizarlo con tranquilidad, con detalle. Tengo una primera impresión que la tengo que constatar mediante un estudio sosegado de todo el articulado, que es en fin, importante y sobre todo extenso.